Posteriormente, obtuvieron el tercer puesto en el concurso internacional Carnegie Mellon de Desarrollo Empresarial, que es una versión internacional del premio Ventures. Así iniciaron una academia en el barrio Andes al norte de Bogotá, donde la robótica, la electrónica y programación son el foco de atención de niños y adultos. Para las personas que quieran ingresar a Robótica ID es muy fácil. En realidad aquí lo único que se requiere es tener muchas ganas, muchos deseos de aprender acerca de nuevas formas de enseñanza y aprender temas de robótica. Un ejemplo es Andrés Felipe, el cual pues, llegó por iniciativa propia, siendo un estudiante de 9º grado. Ya lleva con nosotros bastante tiempo. Cuando llegué por primera vez a Robótica ID, llegué con un amigo, nos atendió Diego Molano y pues los demás ingenieros nos contaron sobre todos los cursos que habían y todo lo que íbamos a poder aprender acá en Robótica ID. En realidad en Robótica ID no hay requisitos para ingresar, solo las ganas. No se requiere tener conocimientos en electrónica, ni en mecánica, ni en programación. Aquí los ingenieros de las diferentes áreas les vamos a enseñar acerca de cada una de ellas para que posteriormente puedan hacer los robots que ellos siempre han soñado. Andrés Felipe inició su formación en conceptos básicos de electricidad y electrónica. La primera etapa de formación se concentra en elaborar modelos sencillos que funcionan con sensores. El trabajo de diseñar estos modelos es un trabajo en equipo. Inicialmente se reúne el grupo de ingenieros, hacer una lluvia de ideas, se escogen las ideas que tengan más acogida entre todos y se entra pues ya a hacer el diseño de detalle. Acá se utilizan materiales muy económicos, materiales reciclables, balso, madera. Por ejemplo, con los CDs que ya no sirven, hacemos las ruedas, las poleas, caucho para hacer ruedas de fricción, etcétera, motores, todo esto es muy económico. Utilizamos materiales reciclables porque es mucho más fácil para los muchachos conseguir este tipo de materiales en su casa, en una papelería, y no se convierte en una excusa para pensar que es algo muy difícil. Los materiales que utilizamos en los kits también son de muy bajo costo, buscando despertar mucho la creatividad y la recursividad de los muchachos. En los primeros niveles se desarrolla un robot cada mes. Ya al final cada uno escoge su proyecto propio. Primero se acuerda con los ingenieros cuáles son las posibilidades de los proyectos que uno propone. Las formas de arañas, ratones, animales, pues son mucho más llamativas para los niños. Además nos permiten diversificar la idea de robot que siempre se tiene, que es un humano, y mostrar unas alternativas diferentes. Ya se decide uno finalmente, se pasa a una etapa de diseño, de programación, de construcción de los circuitos, la construcción de las piezas y el ensamble final. Y ya. Además de las clases que dictan en su sede, Robótica ID también trabaja en convenio con la Secretaría de Educación del Distrito en talleres dirigidos a estudiantes de colegios públicos de la ciudad. Diego Molano es licenciado en electrónica y es la persona encargada de diseñar los métodos y estrategias pedagógicas del programa. El objetivo que tiene Robótica ID de brindar capacitaciones en robótica en los colegios de Bogotá es motivar a los niños hacia la tecnología, y pues no solo los niños sino también a los jóvenes. Como nos hemos venido dando cuenta, pues a través de todo el trabajo se logra una gran motivación en los estudiantes. Les parece interesante porque involucra elementos de electricidad, les parece muy llamativo crear cosas, hacer artefactos donde haya movimiento, la dinámica de enseñar por medio de taller, o sea, aprender haciendo. Nos hemos dado cuenta, también reciben clase maestros que aprenden de cosas nuevas que probablemente por haberse graduado hace ya un tiempo no tuvieron en la universidad y que les pueden servir muchísimo para ayudar en sus clases.
Con estos talleres se pretende que los profesores de tecnología en los colegios logren motivar a sus estudiantes para que profundicen en la robótica o la automatización, de la misma manera que Diego y sus compañeros lo hacen con su grupo de alumnos en la sede de Robótica ID. La robótica es ahora algo de todos los días para Andrés Felipe. La tecnología ha perdido esa imagen compleja y cara que tenía a primera vista. Por eso, él ha decidido convertirla en su futura profesión. La visita acá a la Universidad Nacional y pues todo lo que he aprendido en Robótica ID me han servido para pues, definir como mi carrera, que pienso estudiar ingeniería electrónica y especializarme en algo relacionado con robótica. El objetivo que el premio Venture patrocinó en Robótica ID se está materializando en los planes de Andrés y poco a poco otros niños vinculados a Robótica ID permitirán que sus sueños cojan vuelo. Tal vez algún día un vehículo robotizado con la bandera de nuestro país recorrerá los valles del planeta rojo. Es posible. Todo está en la mente. Es allí donde se construye la realidad. Esto es Mente Nueva. Ciencia, tecnología e innovación hecha